Hola niños de quinto grado, les saluda el profesor Mardonio Corea. Sean bienvenidos a la clase de matemáticas de quinto grado. Vamos a continuar con la lección 1 de la unidad 1 de su libro de texto de quinto grado. Lo que tiene que ver con encontremos múltiplos y divisores de un número. Continuamos entonces, tenemos ahí la letra E, dice vamos a formar rectángulos de 12 tarjetas. Bueno, tenemos ¿cuántos tipos de rectángulos podemos formar con 12 tarjetas? Miren, entonces, si tenemos ahí ese rectángulo, tenemos las 12 tarjetas, las pueden contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos una fila y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 columnas. Acuérdense que las columnas son hacia abajo y las filas son horizontales y las columnas verticales hacia abajo. Entonces, tenemos ahí que podríamos formar un rectángulo con esas 12 tarjetas, ubicándolas así de esa manera. Pero también podríamos ubicarlas de esta manera, haciendo 2 filas y 6 columnas. Miren, 2 por 6 también es 12. O podríamos tener ahí 3 filas y 4 columnas, 3 por 4, que también es 12. O podemos tener también 4 filas y 3 columnas, 4 por 3 también es 12. O podemos tener 6 filas y 2 columnas. Después, de ninguna otra manera podríamos ubicar los cuadritos para formar rectángulos. Es decir, que esas son las únicas formas de cómo podemos formar rectángulos con esas 12 tarjetas. Bueno, pues aquí se formó una tabla de 1 por 12, en esta una tabla de 2 por 6, en esta una tabla de 3 por 4, esta otra una tabla de 4 por 3 y esta una tabla de 6 por 2. De manera que podemos responder a la pregunta que dice, ¿de cuántos son los rectángulos que se formaron? Entonces ya lo dijimos, de 1 por 12, de 2 por 6, de 3 por 4, de 4 por 3 y de 6 por 2. De esos son los rectángulos que se formaron. De manera que formamos, miren, 1, 2, 3, 4, 5 tablas. 5 tablas, aunque algunas se repiten porque, por ejemplo, 2 por 6 es lo mismo que 6 por 2. 2 por 6 es lo mismo que 6 por 2. Es decir, esta y esta tabla son la misma tabla. Si esta la giráramos y la ponemos a la par de esta, entonces es como la misma tabla. Pero esta decimos que son dos filas y 6 columnas. Y en esta son 6 filas y 2 columnas. Dependiendo de la ubicación que le demos, pero el resultado es el mismo. Y lo mismo 3 por 4 también. Miren, esta y esta son la misma cosa. ¿Va? Al girar una de ellas, entonces obtenemos la otra. Pues que resulta que a 1, 12, 2, 6, 3, 4, 4, 3, 6, 2, a 1, a 2, a 3, a 4, a 6 y a 12, o a las parejas 1 y 12, 2 y 6, 3 y 4, tomo solo 3 de las 6 parejas que hay ahí. De las 5 parejas, 1, 2, 3, 4, 5, de esas 5 parejas solo tomo 3 porque las otras se repiten. 2 y 6, 2 y 6, miren, 2 por 6 es lo mismo que 6 por 2, entonces solo tomo a 2 y 6. Y 3, 4, 3 por 4, 3 y 4, entonces solo tomo 3 y 4 porque es lo mismo que 4 y 3, 4 por 3. Entonces, 1 y 12, 2 y 6, 3 y 4, o si lo dijéramos en su orden, 1, 2, 3, 4, 6 y 12, les vamos a llamar factores de 12, porque en las partes de la multiplicación, 1 por 12 es igual a 12, entonces 1 y 12 son factores de 12, 2 por 6 es 12, 2 y 6 son factores de 12, 3 por 4
es 12, entonces 3 y 4 son factores de 12. 4 por 3 es 12, entonces 4 y 3 son factores de 12. 6 por 2 es 12, entonces decimos que 6 y 2 son factores de 12. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 6 y 12, 1, 2, 3, 4, 6 y 12 son factores de 12. Y como son factores de 12, entonces vamos a decir que los factores 1 y 12, 2 y 6, 3 y 4 también son divisores de 12, porque cuando sean factores, entonces también van a ser divisores. Entonces 1, 12, 2, 6, 3 y 4 son divisores de 12. Continuamos. Tenemos ahora, dice ahí, un número que divide a otro número con residuos 0, se llama divisor de ese número. Un número que divide a otro número con residuo 0 se llama divisor de ese número. Cuando nosotros dividimos un número, por ejemplo, 8 entre 2 es igual a 4, es decir, 8 entre 2 toca a 4. Decimos entonces que 4, 4 por 2 es 8 y por lo tanto el residuo es 0. Entonces, un número que divide a otro, el 2 divide al 8 sin residuo. Entonces, o con residuo 0. Y decimos entonces que 2 es divisor de 8. Bien, miren que aquí que nos dice lo siguiente, ¿ve? Que hay infinitos múltiplos de un número. Recuerdan ustedes que en el tema anterior veíamos lo que era los múltiplos de un número y vimos los múltiplos de 2, los múltiplos de 3, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, etcétera. Son múltiplos de 2, por lo tanto, son infinitos los múltiplos de 2. Y los de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, etcétera. También esos son los múltiplos de 3 y también son infinitos. Pero hay una limitada cantidad de divisores. Vimos ahí cuando dividimos las tablas que los factores de 12 era el 1 y 12, el 2 y 6 y 3 y 4. Es decir, solo hay 6 factores, lo cual indica que esos 6 factores también son sus divisores. Y por lo tanto, la cantidad de divisores es limitada, ¿ves? Solo son 6 en ese caso, entonces es limitada. Por lo tanto, los divisores no son infinitos. Solo los múltiplos son divisores, pero solo los múltiplos son infinitos, pero los divisores son finitos, es decir, es una cantidad limitada. De manera que podemos resumir que el cociente que se obtiene al dividir un número entre su divisor también es un divisor de ese número. El cociente que se obtiene al dividir un número entre su divisor también es un divisor de ese número. Decíamos que 8 entre 2 es igual a 4. Entonces, al dividir 8 entre 2 obtenemos el cociente 4 y 4 también es divisor de 8. Pero veamos otro ejemplo más ahí. Ejemplo, dice, 2 es un divisor de 12, porque 12 entre 2 es igual a 6. Acuérdense que en esta división, cuando hablamos de las partes de la división, a este le llamamos dividendo, al 2 le llamamos divisor y a 6 el cociente. Y lo que sobra, que aquí en este caso no sobra nada, sobra 0, 0 es el residuo. Entonces, dividendo, divisor, cociente y el residuo, que en este caso es 0. Entonces, este cociente, miren, que se obtuvo de dividir a 12 entre 2, ese cociente también va a ser divisor de 12, de manera que decimos que 2 y 6 son divisores de 12 o son factores de 12 también. Son divisores de 12. Entonces 6 también es un divisor de 12. Continuamos y tenemos ahí el inciso F, nos dice encuentre los divisores de 24. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer para encontrar los divisores de 24 es dividir a 24
entre los números que se encuentran entre 0 y 24. Es decir, que vamos a empezar dividiendo a 24 entre 1. Miren, 24 entre 1, si hacemos la división, toca a 12. ¿Por qué? Perdón, 24 entre 1 toca a 24. ¿Por qué? Porque 24 por 1 es igual a 24. ¿Y cuánto sería el residuo? El residuo sería 0, no nos sobraría nada. De manera entonces que, como dijimos allá, que el cociente que se obtiene ¿va? de la división de un número entre el otro y cuando el residuo es 0, entonces el cociente también es divisor. De manera que vamos a tener a 1 y 24, ¿eh? Porque el residuo es 0. 1 y 24 son divisores de 24. Dividimos 24 entre 2 y 24 entre 2 toca a 12 porque 12 por 2 es 24 y el residuo también va a ser 0. De manera que como el residuo es 0, entonces decimos que 2 y 12 es otra pareja de divisores de 24. Ahora dividimos 24 entre 3, toca a 8. 8 por 3, 24. Para 24 sobra 0, entonces el residuo es 0. Y tenemos ahí, como el residuo es 0, tenemos otra pareja que son divisores de 24, que son 3 y 8. Y dividimos ahora 24 entre 4, toca a 6. 6 por 4 da 24, entonces residuo 0. Y tenemos otra pareja ahí, 4 y 6, que son divisores también de 24. Es decir, donde el residuo sea 0, esa pareja de el dividendo y el cociente, perdón, el divisor y el cociente van a ser divisores de 24 en este caso. Y ahora dividimos 24 entre 5. 24 entre 5 toca a 4. 4 por 5 es 20. Para 24 sobrarían 4. Entonces el residuo sería 4. Y por lo tanto, aquí como el residuo no es 0, entonces 5 y 4 no es una pareja de divisores de 24. Continuamos entonces, miren que vamos dividiendo entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5. Entonces ahora toca entre 6. Pero ¿qué resulta? Que vamos a dividir entre 6, 24 entre 6, pero el 6 ya lo tenemos aquí, miren, como uno de los divisores, está aquí, ¿ves? Como uno de los divisores. Entonces, cuando ya nos aparece un número, como en este caso 6, que ya está como un divisor del número que estamos trabajando, que en este caso es 24, entonces ya concluimos, ya no necesitamos resolver esta división, porque hasta ahí ya encontramos todos los divisores de 24. ¿Y dónde están? Aquí en estas parejas. Entonces vamos a decir que los divisores de 24 son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Es decir, así en orden. Entonces los vamos a escribir ahí. Los divisores de 24 son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Vean que esos divisores los podemos ordenar de la siguiente manera. Miren, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. De manera que decimos que 1 por 12, ahí lo conectamos con esa línea, perdón, 1 por 24, ahí lo conectamos con esa línea. 1 por 24 es 24. Y luego 2 por 12 es 24. 3 por 8 es 24 y 4 por 6 también es 24. De esa manera encontramos los divisores de 24. Veamos un ejemplo más. Ejemplo, encuentre los divisores de 32. Tenemos 32 entre 1, es lo primero que hay que dividir entre 1, entonces nos va a dar 32. Es decir, que 32 es el mismo número. Entonces, y es el mayor divisor del número 32, así como 24 allá era el mayor divisor de 24. Entonces 32 por 1 es 32, el residuo entonces va a ser 0 y tendremos ahí una pareja. El 1 y 32 entonces van a ser divisores de 32. Ahora dividimos 32 entre 2, toca a 16, 16 por 2 es 32, para 32 sobra 0, entonces el residuo es 0. Y como el residuo es 0, entonces decimos que la pareja de 2 y 16 son divisores de 32. Ahora dividimos 32 entre 3. Va a tocar a 10 por 3, 30. Para 32 va a sobrar 2.
El residuo es 2 y como el residuo es 2, no es 0, entonces esa pareja no son divisores de 32. Vamos con 1, 2, 3, sigue 32 entre 4, va a tocar a 8, 8 por 4 es 32. Para 32 va a ser 0, entonces el residuo es 0 y por lo tanto, como el residuo es 0, entonces 4 y 8 es otra pareja que son divisores de 32. Va 1, 2, 3, 4, vamos con el 5, 32 entre 5, toca a 6, 6 por 5, 30. Para 32 va a sobrar 2, el residuo va a ser 2 y como el residuo es 2, entonces es diferente de 0, por lo tanto 5 y 6 no son divisores de 32. Ahora 32 entre 7 toca a 4, 4 por 7, 28, para 32 sobran 4, entonces el residuo es 4, y como el residuo es distinto de 0, o sea, no es 0, entonces 7 y 4 tampoco va a ser pareja, es decir, cuando el residuo es distinto de 0, entonces esa pareja no se va a considerar como divisores del número. Ahora tenemos que vamos con 1, 2, 3, 4, 5. No dividimos entre 6. ¿Por qué no dividimos entre 6? Miren, porque el 6 ya lo teníamos ahí y no era un divisor de 32. Ahora sigue el 7 y después de 7 va a ser 8. 32 entre 8 es el que va a continuar, pero ¿qué resulta? Que ya tenemos al 8 ahí, miren, como uno de los factores. Entonces, como ya lo encontramos al 8 allá anteriormente, entonces decimos que ya no necesitamos hacer esta división porque ya tenemos todos los divisores de 32. Por lo tanto, los divisores de 32 van a estar en estas parejas acá, en 1 y 32, en 2 y 16, 4 y 8, que en su orden sería 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Los escribimos ahí, los divisores de 32 son 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Es decir que 32 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. 32 tiene 6 divisores. Bueno, pues como tarea a ustedes les va a quedar encontrar los divisores de los siguientes números, de 15, de 16 y de 32. Así en la forma en como los encontramos para 24 y para 32. Y continuaremos con más del tema en un próximo video.